Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Qué gusto verlos a todos. ¿Están bien? ¿Sí? ¿Están contentos? ¿Agradecidos? ¿Sí? ¿Y listos para la palabra? ¿Va a aguantar vara? Bueno, entonces abra su Biblia, Hechos capítulo 2. Vamos a continuar con nuestra serie Aprendiendo de los Hechos y vamos a ver la segunda parte del tema anterior. La semana pasada estuvimos hablando acerca del testimonio de la verdad. ¿Cuál verdad? Pues que nuestro Señor Jesucristo, que el Señor Jesús es Señor y Cristo, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a hablar acerca de este primer discurso de Pedro. Vamos a hablar de un poderoso mensaje. ¿Cuál mensaje? Pues que Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ese es el mensaje. Pero antes de ir a la palabra, vamos a orar, ¿le parece? Vamos a poner en manos del Señor este tiempo. Cierra sus ojos. Amado Dios, queremos darte muchas gracias porque nos has traído hasta este lugar para poder adorar tu nombre, para poder conocerte más a través de tu palabra. Queremos disponer nuestras vidas y pedirte de tu gracia, porque eres tú quien hace posibles todas las cosas. Y si en este día puede haber un fruto en nosotros, es porque tú nos ayudas, tú nos capacitas por medio de tu Espíritu Santo para recibir de tu presencia esa instrucción y también la gracia para poder estar atentos, para poder disponer nuestro corazón, nuestra mente, no pensando cosas vanas, no desviando nuestra mirada, nuestra atención de ti, sino poniendo todo nuestro esfuerzo para que tú nos hables. Bendice a cada uno de mis hermanos. Ayúdalos, Señor, para que en este tiempo ellos puedan consolarse a través de tu palabra, para que puedan fortalecerse, para que puedan recibir de ti esa llenura que tú quieres traer a tu iglesia. Dame a mí la gracia y la sabiduría para exponer. Y amado Dios, que todo lo que hagamos en este lugar, desde los más pequeños hasta los más grandes, hagamos todo para tu gloria, que nuestro corazón sea el correcto delante de ti, para que tú te agrades y entonces puedas derramar bendición sobre nosotros. Cámbianos, transfórmanos y ayúdanos, Señor, porque realmente te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a abrir nuestra Biblia, Hechos 2:36. Ahorita vamos a leer solamente ese versículo. Hechos 2:36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hablamos la semana pasada acerca de la importancia de que la iglesia se fundamente precisamente en esta verdad de que Jesús es Señor y Cristo, y de que ese debe de ser también nuestro más grande consuelo y fortaleza, de que al Señor le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, y que ante Él se va a doblar toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que es una necesidad de la iglesia conducirse en la verdad de Cristo. ¿Cuántos creen esto? Necesitamos conducirnos en la verdad, no en lo que nos hace sentir bonito, no en lo que nosotros nos hace sentir cómodos, sino en lo que verdaderamente es Cristo Jesús y lo que dice la Biblia que debe de ser la iglesia en Cristo Jesús. Comentamos que desde que el Espíritu Santo descendió, que es Dios, el mundo ha tratado de ridiculizar la obra de Dios. Y hasta el día de hoy así ha pasado. Algunos cristianos o pseudocristianos han servido de instrumento para esto, para que la obra de Cristo
se toma en el mundo como algo ridículo, como algo absurdo. Pero nosotros, mis hermanos, los que estamos aquí, a ver, di conmigo, yo. Si tú verdaderamente eres cristiano, tú debes evitar a toda costa ser un instrumento para poner en ridículo el nombre y la obra de Cristo. Mencionamos la semana pasada cómo podemos contribuir a que se ridiculice la obra de Cristo, pero nosotros no debemos servir para esos fines. Debemos conducirnos siempre con la verdad y estar bien fundamentados en lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Estar preparados para honrar el nombre del Señor, andando en la verdad. ¿Cuál verdad? Repito, la verdad de que Jesús es Señor y Cristo. Ahora, esto es importante entenderlo porque no solamente es Señor y Cristo de nuestras vidas. ¿Para cuántos de ustedes Jesús es Señor y Cristo? Bueno, no solamente lo es para ti, lo es para toda la creación, aun cuando el mundo no quiera reconocerlo. Y esto es importante, te repito, porque esto te va a llenar de fortaleza para poder hacerle frente al mundo. Para que tú entiendas que aún sobre los incrédulos y aún sobre los poderes de las tinieblas, Jesús es Señor y Cristo. ¿Cuántos recuerdan aquellas escenas que nos narra la palabra de cuando el Señor pasaba o se presentaba frente a los endemoniados y los demonios se sujetaban al Señor y se humillaban y le tendían respeto a Jesús? ¿Por qué? Porque no hay nada que vaya por encima del nombre de Cristo Jesús. Y eso tú lo debes de entender. ¿Para qué? Para poder tener fortaleza y hacerle frente al mundo. Y que no te dé pena, que no te dé miedo, que no sientas inseguridad al momento de que tú te presentas como un cristiano de Cristo en el mundo. No como un cristiano religioso, sino como un cristiano que vive conforme a la verdad de la palabra. Dice la Escritura que los que practicamos la verdad hacemos todas las cosas para que sean visibles. Es decir, que no andamos en lo oculto, en lo que es vergonzoso, no. Lo hacemos a la luz de los hombres para que se manifieste que todo lo que hacemos es hecho en Dios. Y de esa manera, hermanos, no vamos a contribuir para que el nombre de Cristo, para que la obra de Dios a través de su Espíritu Santo en la iglesia sea ridiculizada. Para que no se tomen poco, sino para que verdaderamente vean que hay poder de Dios en medio de un pueblo que le alaba. ¿Cuántos saben esto? Hay poder de Dios en la iglesia, hermano. ¿Lo crees? Bueno, dale un fuerte aplauso al Señor por eso. Hay poder de Dios en la iglesia, hermanos, por el Espíritu Santo. Y tú y yo debemos de participar de este poder. Ahora, también comentamos que el primero que fue en manifestar el poder del Espíritu Santo por medio de la predicación del Evangelio fue Pedro. Él se presentó delante de los asesinos del Señor, asesinos de los cuales él había huido cobardemente, pero ahora ya no estaba solo, ya tenía el poder del Espíritu Santo. Había sido derramado sobre su vida y entonces, sin miedo, sin temor, sin vergüenza, sin inseguridades, se presenta y comienza a lanzar un poderoso mensaje a todos los que estaban escuchando: que Jesús es Señor y Cristo. Ese es el poderoso mensaje que nosotros también debemos anunciar, porque estamos llenos también, o porque tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros. Les explica a Pedro que todo lo que está sucediendo es a causa de la venida del Espíritu Santo, el cual fue derramado sobre sus vidas, y lo fundamenta nuevamente en la verdad, es decir, en aquellas palabras dichas por Dios a través del profeta Joel. Ahora, esta manifestación, hermanos, de la llenura del Espíritu Santo, del derramamiento del Espíritu Santo, dijimos que no solamente corresponde al tiempo de Pedro o de los apóstoles. No solo corresponde a ese tiempo en cual fue dicha estas palabras, sino que ahora todos nosotros podemos participar del derramamiento del Espíritu de Dios. De modo que podemos presentarnos ante el mundo y predicarles el Evangelio. ¿Cuántos creen que pueden predicar el Evangelio? Bueno, es por el Espíritu Santo que Dios ha derramado sobre tu vida.
Al mismo tiempo que el Espíritu Santo es derramado, como lo hizo en aquel tiempo, también en nuestros días sigue derramando dones para que la iglesia sea edificada, para que sean puestos al servicio de la iglesia y para testimonio de la gloria de Dios. Quizá tú digas, no, yo no sé si tengo un don. Bueno, llénate del Espíritu Santo. Busca a Dios y pídele que derrame sobre ti dones. Dones que sean puestos al servicio de Dios. No dones que quieras usar para hinchar tu propio orgullo, tu propio ego, para alimentar tu propia vanidad, porque entonces Dios no te va a dar nada. Pero Dios puede derramar dones, así como lo hizo en el primer siglo o en el Pentecostés, también lo puede hacer el día de hoy. Dice la Escritura que hubo una gran manifestación sobrenatural en ese momento. Hubo señales, hubo prodigios, hubo milagros que se estaban efectuando en ese momento, pero la iglesia tiene que tener mucho cuidado, o tenemos que tener cuidado de no quedarnos en los milagros. Porque aunque los milagros, las señales o los prodigios tienen su propósito dentro de la obra de Dios, no son el fin ni la motivación de todo lo que la iglesia debe de hacer. No debemos de quedarnos o estacionarnos en los milagros o en lo sobrenatural. La iglesia siempre debe de avanzar hacia el evangelio. ¿Hacia dónde? Hacia el evangelio. El fin de la iglesia es el evangelio. Se fundamenta en el evangelio, se desarrolla en el evangelio, y el fin de la iglesia es anunciar el evangelio. No en los milagros o no en las cosas sobrenaturales. Pedro, una vez que puso en claro mediante la palabra lo que estaba aconteciendo en ese momento, lo que estaba sucediendo, inmediatamente continúa o prosigue a predicar el evangelio. Porque, mis hermanos, lo que salva no son los milagros. Tú puedes recibir de Dios un milagro de sanidad, pero con todo y tu milagro de sanidad, si no recibes a Jesús como el Señor y Cristo en tu vida, vas a ir a la condenación eterna. Tú puedes recibir de Dios un milagro de provisión. Quizá puede el Señor prosperarte en todas las cosas, pero con todo y tu prosperidad y tu riqueza, si no aceptas, si no recibes la verdad de que Jesús es Señor y Cristo, y lo haces parte de tu vida, con todo eso vas a ir a condenación. Porque lo que salva no son los milagros no transforman el corazón. Recordemos que Jesús dijo que aunque se levanten los muertos, si no creen a la verdad, no van a creer. Por ningún otro motivo, aunque veas que se levanta un muerto. Y muchos se quedan estacionados en los milagros, pero nunca hablan del evangelio. Muchos cristianos ponen su enfoque en los milagros y no hablan la verdad de que Jesús es Señor y es Cristo. ¿Cuántas iglesias milagreras tenemos? Hace unos días yo vi en un estado de WhatsApp de un hermano de aquí, la congregación, no se crea de aquí, no. Un compañero de trabajo que ponía una invitación acerca de, habían rentado creo que un salón en un hotel, y todos los que quisieran un milagro tenían que asistir, porque el Señor iba a hacer milagros. Los milagros, les repito, tienen su propósito, pero no son el fin, no son el enfoque, no es lo que debemos estar buscando. Las iglesias milagreras se estacionan ahí y nunca hablan de la palabra. Siempre, a ver, ¿quién quiere recibir su milagro? ¿Quién quiere ser sano? ¿Quién quiere? ¿Y el evangelio? Pedro, inmediatamente después de exponer la verdad de lo que estaba aconteciendo, prosiguió el evangelio. Y el fin de todo era el arrepentimiento de las almas. Que las almas acudieran a Cristo para salvación. No quedarse en los acontecimientos sobrenaturales. Las señales sobrenaturales de las imágenes, ¿no? Por eso muchos son engañados. Ay, que la Virgen está llorando. ¿Cuántos han escuchado esto? Ay, a la Virgen se le salió una lágrima. Y como tienen su mente tanto en los milagros, en las cosas sobrenaturales, terminan por ser engañados.
por todo ese tipo de mentiras. Ahorita lo vamos a ir viendo más adelante. Pero una vez aclarado el asunto, siempre, mis hermanos, hay que dirigirnos al Evangelio. ¿Qué pasó cuando Pedro y Juan fueron usados por Dios para sanar a aquel cojo en el templo La Hermosa? Inmediatamente dieron testimonio de Cristo. ¿Por qué ponen la mirada sobre nosotros? Dijeron, como si por nuestra causa hubiese ocurrido algo semejante. No, les dice, es en el nombre de Jesús de Nazaret, aquel al cual ustedes crucificaron. En el nombre de Él se han hecho todas las cosas que ustedes ven. Les estaba exponiendo la verdad que salva, que Jesús es Señor y Cristo. Esto es lo que verdaderamente debe de ser el enfoque de la iglesia. Vamos a leer el sermón o el primer discurso de Pedro, que va desde el versículo 22 de Hechos capítulo 2, y vamos a leerlo hasta el versículo 41. Hechos 22 al 41. ¿Qué es lo que hizo Pedro inmediatamente después de que aclaró las señales sobrenaturales que habían ocurrido a través de la llenura y del derramamiento del Espíritu Santo? Predicó el Evangelio. Les anunció acerca de la verdad de Cristo. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Bueno, sabemos que ese mensaje fue para los que estaban en ese tiempo, pero no significa que no sea para ti el día de hoy. El que diga israelita no significa, no, es para mí, déjame duermo un ratito. No, es para todos aquellos que han de creer, como oraba el Señor Jesucristo, ¿no? Por la palabra de ellos. Varones israelitas, oigan estas palabras. Dile que tienes a un lado, oye estas palabras. Porque quizás si no eres nacido de nuevo, a través del discurso de Pedro le entregas tu vida. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se les puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo después, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados
Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Inmediatamente comenzó a predicar el evangelio. El testimonio, comenzó a dar el testimonio de la verdad de Cristo. Ese poderoso mensaje, mi hermano y mi hermana, que penetra el corazón, trae convicción de pecado y salva las almas de los pecadores. Eso es lo que Pedro comenzó a hacer. Después de aclarar que el derramamiento del Espíritu Santo, inmediatamente se dirige a dar testimonio de la verdad que Jesús es Señor y Cristo. Y hay 3 cosas que yo quiero resaltar en este sermón o en este mensaje, en la predicación de Pedro. Y la primera cosa que quiero resaltar la encontramos en el versículo 22. Dice: varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, y subraya lo que sigue, varón aprobado por Dios. Varón aprobado por Dios. Esto es importante dentro de lo que nosotros como cristianos debemos anunciar. Que Jesús fue el único que fue aprobado por Dios para hacer ese sacrificio sustituto por nuestros pecados. No hay nadie más. Ni la Virgen de Guadalupe, ni San Judas Tadeo, ni Pedro, ni Pablo, ni tu abuelita que fue una santa, puede ser aprobada por Dios para perdonar tus pecados. Solamente en Cristo Jesús se encuentra la salvación de nuestras almas, porque Él fue un varón aprobado por Dios. Ahora, esto de varón aprobado, la palabra aprobado nos habla de mostrar públicamente, es lo que significa aprobado. Es decir, que Dios públicamente mostró a todos los que habitaban en ese tiempo que Jesús era el indicado, era el que Dios había determinado para que fuese el cordero expiatorio, el cordero que quita el pecado del mundo. Y lo hizo públicamente. Esto era necesario recalcarlo y dejarlo bien claro de parte del apóstol Pedro. Porque para los israelitas, el Señor Jesucristo había sido descalificado. Y para ellos el sufrimiento de Jesús en la cruz era una muestra del castigo de Dios por blasfemo, porque Él se decía a sí mismo hijo de Dios. Por eso Pedro, inmediatamente después de que se mostraron las señales sobrenaturales de la venida del Espíritu Santo, les habla y les deja bien claro que Jesús había sido aprobado por Dios, que lo que ellos creían acerca de que Dios lo había descalificado no era la verdad. Porque ellos no creyeron a Jesús, aun cuando las señales apuntaban totalmente a que en Él, a que en Jesús se estaban cumpliendo todas las profecías del Mesías. A pesar de que lo vieron, no lo creyeron. En Isaías 42, versículo del 1 al 4, abre tu Biblia. Se habla precisamente de que el Mesías había de ser un varón aprobado por Dios, alguien que Él había escogido. Y dice Isaías 42, 1 en adelante: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, dice, en quien mi alma tiene contentamiento. Y pon mucha atención a esto, porque ahorita vamos a ver cómo el Padre mismo dio testimonio de esto. En quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Las costas, dice, esperan su ley. Vamos a leer hasta el versículo 8, ¿le parece?
Dice, así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová, dice, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Versículo 7. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Esta profecía, hermanos, dada por Dios a través del profeta Isaías, se cumplió perfectamente en Cristo Jesús. Por eso cuando Juan el Bautista mandó a sus discípulos a Jesús, le dijo, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos algún otro? Jesús les dijo, vayan y díganle a Juan todo lo que está aconteciendo. Los ojos de los ciegos son abiertos, el evangelio es predicado a los pobres, y comienza a mostrar las señales que apuntaban a que verdaderamente Jesús era el varón aprobado por Dios y que no había ningún otro. Él era el escogido, quien había de ser Señor y Cristo de la creación. Existían hechos, hermanos, que daban testimonio de la presencia de Dios en la vida del Señor Jesucristo. Nada más que eran demasiado necios como para poderlo ver. Estaban tan enfrascados en darse gloria a sí mismos que no podían buscar la gloria que venía de Dios, es decir, el Mesías. En Mateo 3:17 encontramos cómo el Padre da testimonio acerca de su aprobación hacia el Señor Jesucristo. Mateo 3:17 dice, este es en el bautismo del Señor Jesucristo, y dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y sobre él descendió el Espíritu de Dios en forma, dice la Escritura, de paloma. También en Mateo 17:5 se escuchó la misma voz. Mateo 17:5 en el monte de la transfiguración. ¿Ya lo tiene? Está hablando Pedro y dice, hay que hacer unas enramadas, y dice que mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y una voz salió desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oigan, a él oigan. Inmediatamente se dice que los discípulos se llenaron de temor a causa de la voz que se escuchó. Jesús les dijo, no teman. Pero el Padre había dado testimonio acerca de estas cosas. En el monte de la transfiguración fue a un grupo muy selecto de los discípulos, pero en el bautismo todos los que estaban presentes pudieron escuchar y pudieron ver las señales. Juan el Bautista dijo que aquel que lo había mandado a predicar le dijo, sobre quien vea descender el Espíritu Santo, él es el Cordero de Dios. Y no hay otro más, mi hermano, no hay más, no hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra vida, solamente en Jesucristo. Y en eso debemos de basarnos, en eso debe de estar tu confianza, tu fe. En eso se debe de fundamentar la iglesia. ¿De qué sirve que haya señales, milagros, prodigios si no van acompañadas de la predicación del Evangelio? De la verdad de que en Jesús solamente hay salvación. Por eso cuando tú salgas a dar testimonio, tu principal enfoque debe de ser el Evangelio, de que solamente Jesús es el que fue aprobado por Dios. Y hubo señales de esto, hubo milagros, hubo prodigios. Nicodemo mismo, quien era uno de los principales, vino a Jesús y le reconoció acerca de la presencia de Dios en su vida. Hable tu Biblia en Juan 3. Juan 3, capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo,
un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Sabía que había venido de Dios, dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo pudo ver algo en Jesús, y eso algo era la presencia de Dios. Los demás estaban tan cautivados por su propia soberbia que buscaron la salvación en otro lado y desecharon en ese momento al varón aprobado por Dios. El Señor Jesús les dijo en Juan 15:24: si yo no hubiese hecho entre ustedes obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ustedes o entre ellos cosas, obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Y se refiere a no tendrían pecado de incredulidad, porque sabemos que tenían pecado. Pero aquí se refiere al pecado de la incredulidad. No tendrían ese pecado de haber rechazado o de menospreciar al Salvador del mundo. Qué importante, mis hermanos, es estar seguros de que el único aprobado por Dios para la salvación de nuestras almas es Jesucristo. De otra manera no podemos ser salvos. Si tú consideras alguna otra forma, algún otro medio, alguna otra persona por medio de la cual tú puedas acercarte al Padre, entonces no puedes ser salvo. Tiene que ser por medio de aquel varón aprobado por Dios exclusivamente. Ahora, por otro lado, también es importante estar seguros de que Dios está aprobando nuestras vidas en aquello que estamos creyendo y en aquello que estamos viviendo. En ese momento, Pedro está hablando de Jesús como aprobado por Dios, como el Mesías, como el Señor y Cristo. Pero también, mi hermano, nosotros como iglesia, de manera individual, cada uno de los que decimos creer en el Señor, debemos estar seguros de que nuestra vida está siendo aprobada por Dios y que hay señales de eso, de que somos aprobados. El Señor había sido aprobado, pero no de lengua, no de labios. Había una manifestación clara de que Jesús era el Cristo, de que era el Hijo de Dios. Bueno, también en nosotros debe de haber una manifestación clara. Tú debes de manifestar claramente, debe de haber señales que tú eres hijo de Dios, que tú eres hija de Dios. Porque de lengua me como un taco, ¿verdad que sí? ¿O ustedes no se comen tacos de lengua? Ay, es que a mí no me gustan. Algunos dijeron, ay, a mí me encantan. Pero, mis hermanos, las palabras se las lleva el viento. No puedes tú decir que eres cristiano, cristiana, pero no haya señales de eso. Debe haber señales en tu vida, manifestaciones claras de que tu vida está siendo aprobada por Dios, que tu cristianismo está siendo aprobado por Dios. Porque muchos dicen que están haciendo la voluntad de Dios, pero no hay señales de ello. Siguen viviendo como si no tuvieran a Cristo en sus vidas. Nunca cambian su forma de pensar, nunca cambian su vocabulario. Nunca cambian sus prioridades, nunca se ordenan en su vida. Esto no debe de ser así. Debe de haber una aprobación de Dios en todo lo que estamos haciendo, incluso si perteneces a algún ministerio como servidores. Debe de haber manifestaciones del llamado incluso que Dios te ha hecho. Manifestaciones de los dones, manifestaciones de la llenura del Espíritu de Dios. No sé si les he contado una historia, pero hace mucho, allá en Casa de Oración Centro, mi mamá estaba yendo al instituto bíblico y salió de la iglesia y estaba ponchado su carro. Y vio ponchado el carro y unos hermanitos bien acomedidos
sabían mucho de la palabra, pero no de cómo cambiar llantas. Fueron y consiguieron un gato para subir el carro, ¿no? Y se lo pidieron a una hermana. ¿Sabes qué, hermana? Présteme su gato para cambiarle la llanta a otra hermana. Y ya va, se lo pone, levanta el carro, quita la llanta, y cuando quita la llanta se les viene el carro abajo. No pusieron el gato bien y se le dobla todo el gato. Y pues ya verán la cara de la hermana, ¿no? Ay, dice. Y su respuesta fue, estaba molesta la hermana. Bueno, fulanita, para no decir la hermana. Estaba molesta. Y le dice, tienen suerte de que soy muy espiritual. Textualmente, ahí está de testigo, ¿sí o no? Nomás porque soy muy espiritual, le dijo. Si no, hay señales de eso, ¿verdad? Mis hermanos, no podemos pretender ser espirituales, estar siendo aprobados por Dios, si no hay señales de eso. En toda nuestra vida cristiana y en cada una de las áreas, etapas, dones, llamamientos, lo que estemos declarando que somos, debe de haber señales. Los corintios eran muy torpes para ver esto y estaban recibiendo pseudoapóstoles que le estaban metiendo un evangelio diferente. Y el apóstol Pablo, a causa de eso, tenía que defender. Sus 2 cartas del apóstol Pablo a los corintios son defensas contra su ministerio, porque los corintios le tiraban y le menospreciaban su autoridad y no lo tenían en poco. Y el apóstol Pablo constantemente tenía que recordarles que él era un apóstol y que la obra que él estaba haciendo no era de él, sino de Dios. Y en 2 Corintios 12, versículo 11, Segunda de Corintios 12:11, les dice el apóstol Pablo, me he hecho un necio al gloriarme. Porque lo tenían tan enfadado que de repente tuvo que sacar un poquito de las cosas que él había hecho. Que fue llegado al tercer cielo y que cosas que jamás había dicho a ninguna otra persona. Pero con los corintios tuvo que sacar y ponerle sobre la mesa todo lo que él había hecho, todo su trabajo, los dones, las señales, los milagros. ¿Por qué? Porque los corintios eran tan necios que preferían aceptar a los que no manifestaban la espiritualidad que requiere la vida cristiana o el apostolado, y estaban recibiendo pseudoapóstoles. Me he hecho un necio al gloriarme, dice, ustedes me obligaron a ello, pues yo debía ser alabado por ustedes, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, hablando de Pedro, de Juan, de todos los demás apóstoles. Porque nada he sido menos que ellos, dice, aunque nada soy. Y luego dice en el versículo 12, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre ustedes, en toda paciencia. Y esta palabra paciencia nos habla, es la palabra hupomoné, es la palabra griega hupomoné, que nos habla de una resistencia ante las adversidades y persecuciones. Pablo les dice, yo he hecho señales entre ustedes con paciencia, es decir, resistiendo todo lo que se me ha sobrevenido. Porque no solamente Pedro, Juan, Jacobo, que había sido decapitado, habían sufrido por causa de Cristo. No, la señal de del sufrimiento por el llamado que Dios les había hecho a ser apóstoles también estaba presente en la vida de Pablo. Había sufrido el apóstol Pablo. Un capítulo antes, en el capítulo 11, el apóstol Pablo les habla de todas las cosas que había soportado. Por eso les dice, han sido hechas las señales entre ustedes con paciencia, con resistencia, con perseverancia. Y esta palabra también significa un aguante, pero alegre. Un aguante alegre. No de, ay, estoy padeciendo, pues ya no voy a ir a la iglesia. Pregunta, ¿eso es un aguante alegre? ¿Eso es una señal de una vida espiritual sana? No. Ay, es que los hermanos me están calumniando. Pues aguanta alegremente. Son señales de que tú estás siendo aprobado por Dios en tu actitud, en tu forma.
de que estás siendo gobernado por Cristo. Así era Pablo, aguantaba alegremente. O también es con la esperanza de que todo eso era para provecho de la obra de Dios. Y así debemos de pensar, hermanos. Es una actitud aprobada por Dios. Es algo que Dios aprueba. En toda paciencia, dice, por señales, milagros y prodigios. Señales, milagros y prodigios. Las mismas cosas que operaron en el Señor Jesucristo, hablando de la aprobación que Dios tuvo para con Él. Señales, milagros y prodigios. Ahora, señales nos habla de aquellas manifestaciones que son exhibiciones que se exhiben públicamente, pero que van directamente o atacan directamente a la mente de las personas. Es decir, aquellas cosas que las personas pueden ver y pueden entender. Esos son señales. Por ejemplo, un hombre que trataba mal a su esposa y la deja de tratar mal y la comienza a tratar como vaso frágil. Eso es una señal. Es decir, los que están a los lados están viendo que algo ocurrió en su vida, que ya no es el mismo varón de antes, golpeador o mal hablado, sino que ahora hay una señal de que Jesús, de que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre él, aunado a muchas otras señales. Es por poner un ejemplo. Pero tiene que ser algo visible, algo que los demás vean y que puedan entenderlo. Ataca el intelecto. Ataca lo que la gente puede entender naturalmente. Esas son las señales. No son cuestiones vacías o sin sentido. No es venir a la iglesia. Porque si tú vienes a la iglesia, eso no es una señal de que eres lleno del Espíritu de Dios o que eres cristiano verdaderamente. El diablo también va a la iglesia, te lo aseguro. Y hay muchas iglesias donde muchos religiosos van y se sientan. Ahora, yo he visto y he conocido personas que van a las iglesias, sirven en ministerios, pero son primos del diablo. Tratan mal a su esposa, le ponen el cuerno, las golpean incluso, pero están sentados en las sillas o están incluso cantando en la alabanza. No son señales vacías, no, son señales que son claras de un cambio, de un poder que está actuando en la vida del creyente. ¿Sí me voy a entender? Bueno, esas señales son las que deben de estar en tu vida. Señales claras, señales que dan testimonio al mundo acerca de que Jesús es Señor y Cristo en tu vida. Señales que le enseñan al mundo a vivir la verdadera vida piadosa. Esas señales son las que el Señor quiere ver y esas son las señales que aprueban o que nos presentan como varones o mujeres aprobados por Dios. Luego dice prodigios. La palabra prodigios hace referencia a aquellas cosas que despierta el asombro de los hombres, que los despierta, que les capta la atención. Cosas que hay en tu vida y que los demás voltean a verte y dicen, oye, este está raro, está haciendo cosas fuera de lo común. Cosas como, oye, ¿por qué no le di tan fácil que era darle una mordida al tránsito? Y voltean y dicen, ¿a poco permitiste que se llevaran tu carro al corralón? Te lo hubieras quitado de encima con 100 pesos. Y más ahorita que es Navidad. Y despierte el asombro. Entonces la gente o el mundo comienza a poner atención a tu vida. Porque está viendo a Cristo. Porque está viendo que eres un varón, una mujer aprobada por Dios. Y luego dice, y milagros. Y los milagros precisamente hablan de un poder divino, de algo sobrenatural, en toda la extensión de la palabra. Es decir, un ciego que recobra la vista, un cojo que le es restaurado su pie. Esos milagros que existen hasta el día de hoy y que el Señor hace. Ahora, todo esto es en el nombre de Cristo y para gloria de Dios.
no para gloria de aquel que lo hace. Porque tú puedes tener señales de que has cambiado, pero deja de ser una señal cuando eso lo comienzas a usar para alimentar tu vanidad o tu ego, tu soberbia, para que los demás comiencen a poner la mirada en ti. Deja de ser una señal, pierde sentido, pierde valor delante de Dios. No, es que yo soy bien recto, hermano. Por eso lo hago, porque soy bien recto y soy bien íntegro. Y lo hago porque yo amo a mi esposa mucho, y empiezas a levantar tu corazón y no le das la gloria a Dios. Comienzas a decir que es por ti, y el nombre de Dios nomás lo mencionas al final para cristianizar todo lo que dijiste, todo el discurso. No, es que pero todo es por Dios, hermano, aleluya. Pero ya te hinchaste, ya estás como pavo real. Deja de ser una señal y dejas de ser aprobado por Dios. El apóstol Pablo dijo, con todo las señales de apóstol se han hecho entre ustedes. Y esto de se han hecho nos habla de que estaba reconociendo que no las había hecho él, sino que era Dios obrando por medio de él. Como lo dijo unos capítulos después, en su primera carta, capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios dijo, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo, pues antes he trabajado más que todos ellos, o sea que todos los demás apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Eso era la actitud de Pablo. Pablo era capaz de renunciar a lo que sea con tal de que el nombre de Dios fuera glorificado. Demostrar señales de que no andaba por deseos personales. Y precisamente con estos corintios, porque no le querían dar ni un plato de comida a Pablo. Y si le daban un plato de comida, se lo echaban en cara. Y les empieza a enseñar, oye, dice, pero a los que no son apóstoles sí los mantienen. Ahí los traen con carro y los traen con caballo nuevo. Y a mí, dice, a mí no, pero no se preocupen, dice, mira, lo que he necesitado estas manos me han servido para trabajar. Y aunque tengo derecho, no lo voy a hacer, dice, para no poner tropiezo al evangelio. Es decir, para que no ustedes tomen como pretexto eso para no recibir la palabra de Dios. Para que no les sea estorbo y puedan ver en mí las señales, los prodigios de que verdaderamente mi apostolado viene de Dios y no es de hombres. Bueno, hermanos, nosotros tenemos que vivir de la misma manera. Porque muchos toman la gloria para sí mismos. Son cristianos para sí mismos, no para Dios. Son servidores para sí mismos, no para Dios. Son pastores para sí mismos. Porque ya ve que hasta el día de hoy hasta apóstoles hay. Hasta apóstoles o apostolistas también hay. Está todo torcido, nada que ver con la verdad de la Escritura. Muchos toman la gloria para sí mismos. De hecho, es posiblemente lo que estaba sucediendo en el caso de aquellos que se presentaron delante del Señor, o los que dijo Jesús que se presentarían delante de Él, de los cuales el Señor dijo, nunca los conocí. Porque eran profetas, eran personas que hacían milagros, eran personas que echaban fuera demonios, señales, prodigios, milagros hacían. Pero posiblemente todo lo hacían para su propia gloria. Por eso el Señor Jesucristo les dijo, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. No eran varones aprobados por Dios. Y sus milagros no eran aprobados por Dios. Sus señales no eran aprobadas por Dios. Porque hacían las cosas en el nombre del Señor, pero el Señor no le reconoce a estos que lo hacían por Él y para Él. Cuando la Escritura nos dice que todo es de Él, por Él y para Él, y que solo a Él se debe la gloria por los siglos de los siglos. En la profecía de Isaías dijimos que Él mismo dijo, a nadie más daré mi gloria. A nadie más. ¿Queremos ser varones aprobados? ¿Quieren ser mujeres aprobadas? Bueno, debe de haber señales de eso. Debe de haber cosas que manifiesten que verdaderamente nosotros estamos viviendo bajo el gobierno, bajo la dirección, la instrucción del Espíritu de Dios, con el fundamento de la verdad. Amén.
Ahora tenemos que tener cuidado, mis hermanos, porque no todas las señales, no todos los prodigios y no todos los milagros vienen de Dios. No porque tú veas un milagro significa que es de Dios, aunque utilicen el nombre de Dios. Y ahí tienes que tener mucho cuidado, porque muchas veces se dejan fascinar por eso, se dejan como hechizar. No, mira, hubo un milagro, pero a ver, hay señales de que verdaderamente está Dios ahí. ¿Cuál es una señal? No hay un enfoque en los milagros. Se predica el evangelio. El fundamento es la verdad de que Jesús es Señor y Cristo. Pero si hay puro milagro y milagrero y que observa, sé cuidadoso en lo que estás viendo, en lo que estás recibiendo. Porque incluso dice la Escritura ahí en 2 Tesalonicenses que en los tiempos del anticristo, bueno, se va a presentar con poder y señales y prodigios. Pero añade un adjetivo: mentirosos. Sí son señales, sí hay poder, sí hay prodigios, pero todos esos son mentirosos. Es decir, no vienen de Dios, sino del diablo, vienen de Satanás. ¿Cuál debe de ser nuestro enfoque entonces? La verdad, mi hermano, la palabra. Que las señales acompañen a la palabra, que los prodigios acompañen a la palabra, que los milagros acompañen a la palabra. Entonces vamos a ser varones y mujeres aprobados por Dios. Que todo se haga conforme a la verdad. Esa es nuestra responsabilidad como iglesia. Amén. Y en eso debemos de vivir. No somos una iglesia milagrera. Si el Señor quiere hacer milagros, los puede hacer. ¿Están de acuerdo? Pero los milagros le corresponden a Él. Debe de haber señales de su actuar en esta iglesia. Debe de haber prodigios. Y puede haber milagros, claro que sí. Pero nosotros debemos de enfocarnos en la verdad, en el testimonio de la verdad. Amén. Vamos a regresar a Hechos capítulo 2. Vamos a leer el versículo 23. 22 habla de varón aprobado por Dios entre ustedes, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben. Luego dice en el 23, a este dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole. Y aquí encontramos otra cuestión que me gustaría resaltar. Pedro les dice, les hace ver que Dios el Padre había determinado su muerte. Y esa determinación también aprobaba a Jesús como el Mesías que había de venir. Es decir, que la muerte que Dios aprueba, la muerte que fue de olor grato delante de Él, fue la muerte que Él mismo determinó desde antes de la fundación del mundo. Y la muerte de Cristo la muerte de Jesús, es la única que el Padre había determinado para ser el sustituto perfecto por nuestros pecados. Ya lo había dicho el Señor muchos siglos antes a través del profeta Isaías. Está el famoso pasaje de Isaías 53, lo pueden leer en su casa, en donde habla de cómo sería la muerte del Mesías. Ahora, Pedro les hace ver que las actitudes que ellos tuvieron hacia Cristo no salió del control de Dios. Que no salió del control de Dios la muerte de su Hijo. Que aun cuando lo mataron y aun cuando seguían siendo responsables de su muerte, la realidad es que el sacrificio del Señor estaba determinado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Así lo expresa Pedro, el mismo apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, del 18 al 20. Sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes. No salió fuera del control de Dios.
Al Señor no le tomó por sorpresa la muerte de Cristo. No le tomó por sorpresa la traición de Judas. Era algo que ya había estado profetizado. Y escúchame bien, Dios ya lo había determinado. Es decir, Dios ya había escogido el tiempo y las personas que habrían de participar en este sacrificio. Para ellos fue un asesinato, pero para Dios fue un sacrificio de olor fragante. Y Pedro les dice, y es sorprendente, mis hermanos, porque Pedro, antes de la crucifixión, le tomó por sorpresa el sacrificio. Cuando vinieron a prender a Jesús, Pedro se alteró y quiso matar a Malco, y le tomó por sorpresa, a pesar de que Jesús ya se lo había declarado. Pero ahora ya no, ahora Pedro lo entiende perfectamente y se los transmite a los asesinos del Señor, al pueblo de Israel. Lo que ustedes hicieron ya había estado determinado por Dios. No lo tomaron por sorpresa. Ahora, mis hermanos, al Señor no le toma por sorpresa absolutamente nada. ¿Cuánto? Nada le toma por sorpresa. Cada uno de los acontecimientos en este mundo, escúchame bien, están determinados por el previo conocimiento de su voluntad. Todos. ¿Se acuerdan que les dije que la semana pasada que no se mueve ni una hoja de un árbol por la voluntad de Dios, como dice la palabra? Ok, ya. Que la semana pasada dijeron, amén, aleluya, gloria a Dios, palabra poderosa es esa. Bueno, es que a Dios no le toma por sorpresa nada, hermanos. Todo, escúchame bien, todos los acontecimientos, ¿cuántos? Todos, y todos son todos. Aún esa hoja que se mueve, están determinados, escúchame bien, están determinados por el previo conocimiento de su voluntad. Dios conoce todas las cosas desde antes que ocurran y todo está determinado conforme a su omnisciencia, conforme a su soberanía, conforme a su propósito, y todo actúa perfectamente unido para llevarnos al fin que Él espera, que es la salvación de nuestras almas. Cielos nuevos y tierra nueva, hasta que todo sea perfecto. Y en eso debemos de confiar. Es imposible, mis hermanos, separar los atributos de Dios. Él es un ser íntegro, perfecto, y todo actúa perfectamente unido para que su voluntad se lleve a cabo. De manera que todo está determinado. Y aquel pueblo cuando creyó que obtenía una victoria sobre un revoltoso, Dios lo había determinado como el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y es lo que Pedro les está haciendo saber a todos esa bola de inicuos en ese momento, de los cuales se convirtieron 3,000. Pedro les hace ver que la muerte del Señor estaba dentro de los planes del Padre con un propósito mayor. Y la iglesia, hermano, debe de tener esta verdad bien arraizada en el corazón. Todo lo que Dios permite, todo lo que Dios hace, incluso la muerte, está dentro de los planes de Dios para con su iglesia. La persecución del primer siglo, los quemados para alumbrar los pasillos de Roma, los puestos en el Coliseo para ser devorados por los leones como espectáculo a la ciudad. Todo, absolutamente todo, estaba dentro de los planes de Dios. ¿Cuántos lo creen? Así lo dice su palabra. Y si la muerte de su hijo estaba perfectamente determinada por Dios, en perfecto control, ¿cuánto más mi hermano y mi hermana no tendrá perfecto control de su iglesia? Esa es una verdad que debemos de tener siempre para que no te estés quejando cada rato. Ojo, de las cosas que tú no produces, es que esta palabrota que me aventé ya estaba determinada por Dios. No inventes. Si estamos hablando de las cosas que ocurren a nuestro alrededor exteriormente, de las circunstancias que estamos atravesando, no de las cosas que tú mismo produces. Eso se llaman consecuencias.
Y esas no son aprobadas por Dios, aunque en el arrepentimiento Dios las torna para bien y nos hace crecer. Todo, absolutamente todo, estaba dentro de los planes de Dios. Y el pueblo de Israel tenía que conocer estas cosas para que no se ensoberbecieran pensando que ellos obtuvieron la victoria al matar al Señor Jesucristo. Ahora, si se fijan, no tenemos tiempo para volver a leer el discurso de Pedro totalmente, pero él comienza a hablar y a fundamentar la verdad de lo que está hablando a través de las palabras de David. O sea, lo que estaba diciendo no lo estaba diciendo gratuitamente. Él comienza a citar el Antiguo Testamento, comienza a citar a aquellos a quienes los mismos israelitas y judíos aprobaban como personas de Dios. A David. Y les comienza a hablar acerca de lo que Dios había dicho por medio de David acerca del Mesías. Regresemos ahí a Hechos capítulo 2. Vamos a leer el versículo 24. A este dice el 23, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole. Y luego dice el versículo 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y ahí concluye de una manera simple con el evangelio del Señor Jesucristo, para después comenzarlo a fundamentar en las palabras de los profetas. Porque David dice de él, veía siempre al Señor delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y comienza a fundamentar todo lo que él había dicho en cuanto al evangelio. En tercer lugar dice que era imposible que Jesús se quedara en la tumba. Es decir, que su resurrección era un hecho. Sí o sí tenía que ocurrir. Habla de la resurrección, la cual era segura porque Él mismo, dice la Escritura, es Señor de la muerte. Era imposible que la muerte retuviera al que es Señor de la muerte. Era imposible porque ya estaba determinado por Dios que lo levantaría de entre los muertos. Y lo que Dios determina, mi hermano, se cumple. Indiscutiblemente. Abre tu Biblia rápidamente en el Salmo 16. Este es el salmo que Pedro cita para fundamentar todo lo que está hablando. Varón aprobado por Dios, con las señales, milagros y prodigios que hizo en medio de ustedes, por medio de él. A entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Todo esto que compete al evangelio lo estaba fundamentando en la verdad de la palabra. Salmo 16 del 8 al 11 dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, se gozó mi alma, y mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y tú puedes leer el resto del discurso de Pedro nuevamente y te vas a dar cuenta cómo Pedro comienza a fundamentar el evangelio de Jesús, la verdad del evangelio, y concluye en el versículo 36, después de haber fundamentado todo esto: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y eso es para la gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Denle un aplauso al Señor, hermanos, por eso. Ese, mi hermano, es el fundamento de nuestra fe. Eso es lo que debe de sostener nuestras vidas como iglesia. Y eso es lo que debe de marcar la forma en la cual nos estamos conduciendo día con día.
Amén. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Ese fue el primer testimonio de la verdad. Este fue el primer testimonio del Evangelio después de que Cristo resucitó, ascendió y confirmó su obra por medio de la venida del Espíritu Santo. Todo tiene un porqué, todo tiene un propósito. Y ese propósito debe de permanecer hasta el día de hoy en la iglesia del Señor. Es lo que nosotros debemos de predicar y es la forma en la cual nosotros debemos de vivir. Buscando ser varones, mujeres aprobadas por Dios. Que realmente en nuestras vidas haya señales de eso. Que nuestra vida manifieste que verdaderamente Jesús es Señor y Cristo. Entonces el mundo se convencerá de pecado, justicia y juicio por la obra del Espíritu Santo a través de nuestras vidas. Lo que hace a través de nosotros y lo que hace en nosotros. Cierra tus ojos un momento. Yo no sé cómo has estado viviendo. Si eres demasiado emocional, quizá. Que lo emocional te permite vivir la verdad. Pero ahora tienes el poder de Dios por medio de su Espíritu Santo. Ese poder nos habla de capacidad. Es una capacidad para ser testigos fieles. Es lo que tenemos que hacer como iglesia. Presentarnos delante de un mundo que aborrece a Dios. Un mundo que aborrece a Cristo. Un mundo que se jacta de su propia soberbia. Y mostrarles lo que verdaderamente es ser hijo de Dios. Haber recibido la misericordia, el perdón de Dios. Tienes la capacidad de parte de Dios, si has nacido de nuevo, si ha venido el Espíritu Santo sobre tu vida, para sujetar todas esas emociones, para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia. Debemos de vivir bajo el fundamento de la verdad, conduciéndonos o edificando sobre esta verdad de que Jesús es Señor y es Cristo, sobre tu vida y sobre toda la creación, a tal grado que Dios juró por su propio ser, por su propia vida, que todos, absolutamente todos, se doblarían ante Él. Aprendamos a conducirnos como iglesia, como la iglesia del Dios viviente. Ya dejemos cosas que nos entorpecen el testimonio, cosas que, más allá de producir en el mundo aquel asombro para que sean atraídos a Cristo, son causa de tropiezo y ridiculizan el nombre de Cristo delante de aquellos que son enemigos de Dios. ¿Cuántos a tu alrededor han sido atraídos por tu testimonio? No por tu palabrería, sino porque tu evangelio va acompañado de la verdadera vivencia de la venida del Espíritu Santo sobre ti. No porque solamente escuchan tus palabras, sino porque ven la obra que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cuántas personas a tu lado han sido atraídas? ¿O cuántas personas
han sido alejadas por causa tuya. El apóstol Pablo no quería saber nada ni anunciar nada sino la salvación por medio del sacrificio de Jesús, porque entendía precisamente esta gran verdad. Si tú lo has recibido, si tú has entendido esto, tienes que vivir de esa manera. Te damos gracias, Señor, porque tú eres Señor y Cristo, eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres el camino y la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie, va al Padre si no es por ti. Ayúdanos, amado Dios, a estar sólidos en esta verdad. Ayúdanos a anunciarla a otros. Gracias por tu iglesia en este lugar. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Que la palabra que tú nos has dado en esta tarde sea una palabra de verdad en los corazones, que nos afirme, que nos confirme cada día como esa iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Y nuevamente, Señor, si hay alguno aquí que no haya sido bautizado por tu Santo Espíritu, una vez más tú lo estás llamando. Una vez más tú lo llamas a rendir su vida y su corazón a ti. Y yo te pido que obres poderosamente en su corazón y que tu Espíritu Santo descienda sobre él o sobre ella para que esté pegado a ti por toda la eternidad, para que siendo parte de tu iglesia y de tu cuerpo pueda dar testimonio como lo hizo Pedro, con poder, sin miedo, sin inseguridades, de que tú eres su Señor y su Salvador. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tanto amor y tanta misericordia. Amén. Amén. Le damos un aplauso al Señor, hermanos. Hermanos, pues ya sabe, hermano, mire, no hay pretextos para seguir igual, ¿de acuerdo? Lo que le hemos estado hablando durante estas últimas semanas, y vamos a seguir hablando acerca del libro de los Hechos, es precisamente regresar a lo que el Señor nos marca en su palabra de cómo debe de ser la vida cristiana, el ministerio, la iglesia. Y yo soy parte de la iglesia, tú eres parte de la iglesia. Debemos de manifestarlo eso, que no sea como que lo recibo, lo aprendo intelectualmente, salgo y sigo siendo el mismo caos de siempre. No, mi hermano, deja que Dios haga su obra en ti y sea un instrumento de honra y de bendición en las manos del Señor para la vida de otros. ¿Cuántos quieren ser eso? Que sean instrumentos de bendición, pero solamente eso va a ser posible a través de la verdad, de conducirnos en la verdad. ¿Cuántos quieren conducirse en la verdad? Pero que sea verdad. ¿Sale? Pues estamos despedidos. Que el Señor les bendiga, que pasen bonita tarde. El Señor siga guardando sus vidas y prosperándolos en cada una de las áreas en las cuales están, pero principalmente que los lleve a una prosperidad espiritual. ¿Sale? Nos vemos en la próxima reunión, hermanos. Que Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias.